El término del antropoceno surgió a principios de este siglo, en alguna conferencia impartida por el doctor Crutzen, un premio Nobel de Química, el cual definió a este periodo de tiempo como poniéndole un fin al Holoceno, relacionado con la consecuencia de las actividades humanas que se han generado a través de las últimas décadas y que han permitido detectar un cambio muy fuerte en los sistemas naturales de la Tierra en consecuencia de estas actividades que les acabo de mencionar. Primeramente, el inicio del Holoceno, del inicio del Antropoceno, se asoció al inicio de la Revolución Industrial, alrededor del año 1850. Sin embargo, posteriormente, este se vinculó al gran cambio que hubo en las condiciones ambientales relacionadas con la gran aceleración en la industrialización y la globalización de la década de los 50 del siglo pasado, los cuales modificaron fuertemente, modificaron estructuralmente y generaron cambios en las señales físicas, químicas y biológicas en todos los archivos geológicos de la Tierra. Debido a que el impacto que han generado los humanos se ve reflejado en distintas áreas del conocimiento, se han generado que las diferentes ciencias adopten el concepto para sí y de manera que cada una de estas ha capturado de cierta manera la información generada por el Antropoceno como parte de su conocimiento base. Las ciencias del sistema terrestre, por ejemplo, adoptan el concepto como un cambio brusco en la naturaleza y magnitud y tasa de las presiones humanas sobre este sistema terrestre, que genera impactos que empujan el sistema un poco más allá de lo que se ve impactado durante el Holoceno. La geografía también toma el concepto, utilizándolo como el estado actual del planeta Tierra y la complicada relación que existe entre los humanos y el sistema terrestre como su hogar. La arqueología y la antropología también utilizan el término antropoceno, definiendo a los límites estratigráficos dentro de los depósitos arqueológicos o antropológicos que marcan el inicio de los procesos de expansión de algunas actividades importantes como la agricultura, la difusión de las tecnologías como la cerámica o el metal, la industrialización, la introducción de nuevos materiales como plásticos y el desarrollo y uso de las energías nucleares. Las ciencias sociales también hacen uso de este concepto. La etiqueta del antropoceno, utilizan al antropoceno como una etiqueta que es una herramienta fundamental para entender cómo están desarrollándose las sociedades en la actualidad y relacionarlas con un concepto geológico. Sin embargo, no es más que la geología la que define oficialmente y formalmente este proceso, este evento climático, dándole una definición formal y un proceso de ratificación al concepto de antropoceno como parte de la escala del tiempo geológico, definiendo a este como un cuerpo de estratos distintos y globalmente casi sincrónico, caracterizado por una amplia gama de marcadores que son estratigráficamente indirectos y los cuales posicionan en la escala del tiempo geológico al año de la década de 1950 aproximadamente. A pesar de que el conjunto de ciencias utiliza el concepto como parte de su base científica, no es sino la geología porque está basada en criterios previamente establecidos y sometida al escrutinio científico. Es comparable con el resto de los intervalos temporales y que puede ser reconocida sincrónicamente a nivel mundial, la que define y le da una definición formal a este concepto. Pero a pesar de todo esto, ¿qué tienen en común todas estas disciplinas? El humano como un factor de disturbio es la respuesta a esta pregunta. Para poder entender un poco acerca del efecto que tiene el humano en las actividades en el sistema natural terrestre, es necesario entender un poco más atrás en el tiempo. Aquí les presento una pequeña gráfica. Una pequeña gráfica que muestra la escala temporal de los últimos 15.000 años aproximadamente. Muestra algunas variables de interés, parámetros que son de vital importancia en la actualidad. Como pueden ustedes notar, el nivel del mar, la temperatura global, la concentración de dióxido de carbono atmosférico, los procesos erosivos en la corteza terrestre y las poblaciones humanas, las cuales antes de la revolución industrial alcanzaban valores por debajo de los 1.000 millones de habitantes en la Tierra, cuando en la actualidad sobrepasamos los 7.000 millones. Entonces, la variación que presentan estos y que pueden generar, el impacto que pueden generar estas poblaciones humanas en la actualidad es muchísimo mayor a lo que se registró previamente en el Holoceno. La energía, el sistema energético que utilizaban las poblaciones anteriormente se basaba principalmente en la utilización de leña como materiales combustibles y la fuerza muscular. Actualmente se utilizan algunas otras fuentes de energía mucho más redituables.
Los primeros registros del impacto humano registrados en la historia del tiempo del Holoceno se pueden reconocer a partir de la información obtenida de fuentes indirectas bióticas, como por ejemplo pudieran ser los proxies, como el polen y algunos otros proxies palinológicos. Los cultivos relacionados con los procesos de deforestación pueden ser reconocidos a través de estas fuentes de información. También algunos cambios en las señales sedimentarias se pueden reconocer a través del análisis de secuencias sedimentarias, los cuales han cambiado bruscamente en los últimos miles de años, reconociéndose una subida brusca y abrupta durante el último siglo. El CO2 atmosférico también ha generado un cambio brusco durante la transición del Holoceno a la parte antropoceno en los últimos siglos. A pesar de que se puede reconocer un aumento de las concentraciones de CO2 atmosférico durante el Holoceno, relacionado con cambios en la acumulación en el uso de los recursos maderables, la tala de bosques, generaron un aumento ligero de la concentración de CO2 atmosférico. No es tan patente el cambio como lo que se ha reconocido a partir de la revolución industrial y de la gran aceleración. Entonces, la actividad humana puede ayudar a caracterizar todos estos estratos holocenos. Sin embargo, no generó ninguna evidencia suficiente que pudiera separar al Holoceno o el final del Holoceno del resto del tiempo geológico. Y no es sino hasta el Antropoceno, cuando a partir de la gran aceleración, cuando se pueden acumular cambios suficientemente bruscos como para poder separar el intervalo temporal. Entonces, desde el comienzo de la revolución industrial y la gran aceleración, la población mundial ha aumentado rápidamente, de tener menos de 1.000 millones al principio hasta alcanzar alrededor de los 7.000 millones actuales. Los cambios en el uso de las energías que les mencioné anteriormente se relacionan ahora en la explotación de recursos naturales no renovables como el carbón, el petróleo y el gas, y que esto ha permitido el desarrollo de la industrialización, la construcción y el transporte masivo en todo el planeta. Y la combinación de esto con las actividades humanas a través de estos últimos decenas de años ha generado un cambio muy brusco en los fenómenos ambientales que les voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Los cambios se llevaron a cabo a partir de todas estas conjunción de actividades, varios procesos naturales que se ven modificados a través del tiempo. En la primera parte de los procesos que les voy a hacer referencia, hablo acerca de los procesos sedimentarios. Los procesos que se han llevado a cabo en los últimos años, las actividades relacionadas con el desvío de ríos, el represo de ríos, así como el cambio en la deforestación, la apertura de espacios para la agricultura, han generado cambios en las tasas erosivas que perjudican y modifican los patrones sedimentarios, principalmente en las zonas de llegada de los ríos y cuerpos de agua al océano, como los deltas y los estuarios. El uso indiscriminado de combustibles fósiles en las últimas décadas ha generado cambios en la concentración química de la atmósfera. Ha generado cambios en los niveles de dióxido de carbono y metano, gases de efecto invernadero que por efecto de la acumulación en la atmósfera han generado cambios en la temperatura superficial terrestre y marina. En este gráfico podemos observar las anomalías de temperatura de los años 1880 a la actualidad, donde se puede observar las anomalías de la temperatura del mes de septiembre a través de este periodo de tiempo, y es muy patente reconocer que a partir de la segunda mitad del siglo pasado, el aumento considerable en las anomalías térmicas reconocidas tanto en la superficie terrestre como en la superficie oceánica. Los cambios en la biota reconocidos en el Antropoceno también son muy evidentes. Las actividades humanas han generado extinciones aceleradas que disminuyen las poblaciones bióticas y que se pueden reconocer tanto en la tierra como en el océano. En este gráfico de la derecha podemos observar un índice de biodiversidad que está reconocido en el eje Y y los últimos 50 años de la escala temporal para diversas regiones del planeta. Se puede reconocer una tendencia en caída de los patrones de biodiversidad muy marcada que son fuertemente detonados a partir de este periodo de tiempo. La combinación de todas estas extinciones aceleradas que les acabo de mencionar, en conjunción con las migraciones globales de las especies y el reemplazo generalizado de la vegetación por monocultivos o por uso de silvicultura, está produciendo una señal bioestratigráfica muy distinta en los estratos que son considerados actuales. Esto permite que a través de diversos análisis palinológicos principalmente se pueda reconocer la diferencia que existe entre los estratos previos a la actividad humana y lo reconocido posteriormente a la actividad humana. Los océanos también sufren influencia acerca de las actividades humanas. Se han observado ligeros aumentos en el nivel del mar,
durante el siglo pasado, los cuales están atribuidos al aumento de la temperatura que ha generado disminución en las coberturas de hielo polar y con esto y han generado modificaciones en las expansiones térmicas de los océanos. A las aguas superficiales del océano ahora tienen unas condiciones de pH ligeramente más ácidas a lo que se reconocía anteriormente, relacionada con la captura de CO2 atmosférico. El aumento de los eventos extremos a través de las últimas décadas es muy evidente. El calentamiento de la superficie terrestre ha generado que las tormentas tropicales asociadas a los distintos océanos tengan una mayor energía y puedan desplazarse en mayor latitud a través de los últimos años. En este gráfico podemos observar en las últimas décadas, del año 1980 a la actualidad, el desplazamiento latitudinal hacia el norte que tienen los ciclones tropicales y las tormentas tropicales. Existe evidencia de la afectación de los sistemas naturales en toda la superficie terrestre y oceánica. Se reconoce que ha habido impacto a través del tiempo en todas las regiones del planeta. Sin embargo, aquellas regiones que están cercanas a la costa son aquellas que sufren la mayor actividad humana concentrada, debido a que la mayor densidad poblacional se encuentra posicionada en las regiones costeras. Entonces, esto hace que las zonas costeras estén sujetas a distintas presiones. Las presiones ambientales relacionadas a las que les acabo de mencionar anteriormente, que ya son de carácter natural, impulsadas por el humano pero de carácter natural, sumadas a un impacto antrópico directo relacionado por la acumulación de personas en las zonas costeras. Entonces, esto hace que sean de vital importancia en el entendimiento de los procesos naturales de la Tierra. Por lo tanto, entender cómo funcionan estos sistemas en la actualidad te permitirán entender cómo han funcionado a través del tiempo y viceversa. Los principales ecosistemas costeros y sus principales cambios climáticos los ecosistemas, les voy a mencionar aquí, son los cuatro principales o cuatro de los principales ecosistemas que se encuentran relacionados a las zonas costeras en la Tierra. Estos están sometidas a diversas actividades humanas, algunas relacionadas al cambio climático y otras relacionadas a la actividad humana directa, las cuales pueden ver en esta tabla que es resumen que les estoy presentando. Los ecosistemas como las marismas y los manglares están sujetos a las variaciones en los niveles del mar y algunos otros parámetros ambientales relacionados a los cambios en la temperatura superficial oceánica. Y la actividad humana relacionada a su posición en la zona costera. A pesar de que se puede reclasificar a las actividades humanas o a las actividades que le generan presión a los sistemas costeros en dos principales grupos, como cambio climático y actividades humanas directas, a pesar de que se pueden reconocer la separación entre ellas, existe una relación muy fuerte entre ambas, ya que los cambios climáticos que se están observando y están afectando estas poblaciones están muy impulsadas, directamente relacionadas con las actividades humanas. Por lo tanto, a pesar de que están separadas, todo esto se comparte como un común denominador, donde la influencia humana es la principal causante de todas las modificaciones ambientales. Muchas gracias.